El trabajo tiene motivadores. El motivador principal, por supuesto, es el salarial, en virtud de lo cual tú, bueno, puedes satisfacer lo que son tus necesidades materiales y, como lo dice la ley, tus necesidades morales y tus necesidades intelectuales. Si ese salario no te permite, sino única y exclusivamente, satisfacer lo que son las materiales, tú estás descuidando dos variables importantísimas. Y eso produce, por supuesto, desvalorización en el trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el trabajo en Venezuela? Que tiene tres agresores mayores. El agresor mayor, el primario, es que el sueldo, lo que tú devengas como contraprestación a tu servicio, cada día te da menor acceso a bienes y a servicios. El otro gran factor agresor es el social, en el sentido siguiente, es decir, antes era meritorio hacer buen trabajo. Hoy en día el mérito ha sido también devaluado. Y la tercera agresión es la legal. ¿Por qué? Porque una legislación laboral que en principio se diseñó para proteger al trabajador, se hizo sobreprotectora. Específicamente no hay solución para el trabajo como tal, para el fenómeno del trabajo como tal. Es decir, eso tiene que venir englobado en una integralidad. Bueno, esa integralidad tiene que aceptar modificaciones o conseguir lograr modificaciones en lo económico, entonces, en lo social y en lo legal. Como parte de esa integralidad, si se logra manejar bien, si se logran hacer modificaciones inteligentes en ese sentido, es posible que eso influya para que tengamos un mejor trabajador. Importantísima esta opinión del psicólogo César Guevara. Él hablaba básicamente pues de tres ejes fundamentales que hay que atacar en esto de tratar de resolver lo que está pasando con el nivel de ingresos de los venezolanos. Se refería a las implicaciones que esto tiene a nivel económico, también las que tiene a nivel social y todo lo que tiene que ver con el tema legal, del que ya María Gabriela, tú hacías algo de mención y tenía que ver con esto de la ley del trabajo, que ciertamente es muy beneficiosa, pero que también ya es momento de hacer alguna revisión que pudiera pues cambiar parte de esta realidad que se está viviendo. ¿Cómo reciben ustedes las soluciones que él plantea? Esto de abordar el tema de una manera integral. Anabela. Tiene efectivamente, esto como la solución de todos los problemas del área económico y social en el país, tiene que ser parte de un plan integral, porque si resuelves un problema y dejas los otros aislados, la situación va a ser peor para todos los venezolanos. Y el caso particular del empleo y de los salarios no solamente tiene un componente micro, no solamente afecta al trabajador y a su familia, tiene un componente macroeconómico. ¿Qué quiero decir? Los empleos de calidad son los empleos que son verdaderamente productivos, son los que permiten que los países se desarrollen. ¿Qué quiero decir con un empleo de calidad? Estoy hablando de un empleo estable, que esté protegido por ley, que no sea un trabajo informal, un trabajo que esté bien remunerado, que compense el nivel de profesionalización de las personas y que tenga posibilidad de crecimiento profesional. Si estas cosas no se cumplen, no hay incentivos a hacer un buen trabajo. Y si eso no ocurre, no hay productividad y el país no se desarrolla. Ahora, pues decíamos entonces, también quedaba en el aire esta pregunta para ti, Anabela, ¿cómo se compara el salario mínimo del venezolano con el resto de la región? Depende de cómo se saca el cálculo, es decir, en función del tipo de cambio, ¿no? Estamos hablando, si no me equivoco, entre 891 y 892 dólares salario mínimo si lo calculo a 6.30, pero si llego por lo menos a un tipo de cambio, el llamado paralelo o de mercado negro, el salario mínimo puede caer hasta 30 dólares, es decir, nada más estamos mejor que Cuba a nivel regional. De hecho, 52 bolívares, que es la tasa SICAD 2 hasta el momento, estamos hablando de 108 dólares. Exactamente. Mensuales. Eso es un nivel bastante bajo a nivel regional y es evidente que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Ahora, toda esta situación, ¿cómo impacta el nivel del venezolano, la psiquis del venezolano?
¿A dónde nos está llevando toda esta situación? Tengo, de hecho, una persona que me comenta, mira, prácticamente me deprimí cuando comencé a escuchar el programa y toda esta serie de cifras, porque me doy cuenta de que, digamos, engroso la lista de personas en situación de pobreza. Bueno, Prácticamente. no es ella nada más. Todos vamos a terminar colgados de la línea de pobreza, creo yo. Sí, el deterioro, porque es que el tema es que no importa lo que nominalmente el salario diga. Lo importante es la capacidad adquisitiva de ese salario. Los economistas ponen un ejemplo que yo creo que es bien útil, lo va a usar un sociólogo, pero mi amiga aquí, está pasando que la inflación va por el ascensor y los salarios van por la escalera. Y por muy buen atleta que seas, nunca vas a alcanzar el ascensor. Y eso es un poco lo que está pasando. Lo que está pasando es que la gente siente que cada vez el sueldo le alcanza menos días, incluso tú cobras y al día siguiente ya estás como el último día de la quincena. Entonces eso obviamente genera mucha ansiedad y mucha angustia en las personas. Yo siento que en este momento el venezolano está lleno de incertidumbres, de angustias y de ansiedades. Y no se están dando respuestas integrales, porque yo sí creo, y digamos, hay bastante consenso cuando dentro de los estudiosos, etcétera, que el tema es abordar integralmente las cosas. Si tú abordas un punto y abandonas los demás, ese es el cuero seco, se te va a levantar por el otro lado. La manera es golpear el cuero completo. ¿Cómo está abordando el venezolano toda esta situación? Es complicado porque el venezolano está tratando día a día de estirar el sueldo. Y el problema de la pobreza no solamente la podemos medir en términos de dinero, porque incluso si tengo el dinero y no tengo acceso a los productos, sigo siendo pobre. Y lo que hemos estado viendo, sobre todo del mes de noviembre para acá, es que cada vez hay menos productos en los anaqueles. Ya la escasez se había convertido en un problema crónico. Desde agosto de 2014 los niveles de escasez están por encima del 20%. Para poner esto en referencia, un nivel normal de escasez en una economía es de 5%. Es decir, tenemos 4 veces más de escasez. Las cifras de escasez se dejaron de publicar en enero de 2014 y en agosto de 2014 se pudo conocer que la escasez había llegado a 35%. Y la situación está cada vez peor. Entonces, el venezolano incluso si logra aumentar su sueldo, si se rebusca, si logra matar tigritos y ganar más dinero, lo que va a pasar es que igual no puede conseguir los productos. Fíjate, tenemos muchísimas personas participando a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Douglas Ascanio nos dice, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de un aumento de salario mínimo? Equivale a $1 diario prácticamente, o sea, 29,69 al mes. La triste realidad de esto basado, pues, entonces, en lo que sería el costo del dólar en este mercado paralelo del que se habla. El Galán Guillén nos dice, no creo que este aumento salarial que tenemos ahora nos alcance mucho. Ahora todo está cada vez mucho más caro. Otra persona por acá, José, nos dice, José Azuaje, por favor pregúntenle sobre las incidencias de retenciones del IBSS al aumentar el salario mínimo sobre el que percibe uno mayor. Esta persona pregunta por acá, ¿qué va a pasar con el seguro social? ¿Hay alguna respuesta para esto o todavía es algo que está, digamos, en análisis? No, las retenciones dependen del sueldo base exacto. y sueldo hasta de un las tope. Personas, exacto. Hasta un tope. Eso es en proporción. Es un porcentaje. Aumenta la Así retención. El poder adquisitivo en este país está por el piso. Con lo que compraba 30 pollos, ahora solo me alcanza para un pollo, nos dice el doctor Carlos Arroyo. Otra persona por acá y finalizamos esta ronda por ahora. Franci de Sena nos dice, ¿cómo es posible un aumento de sueldo, que un aumento de sueldo genere más inflación? No es suficiente un 15% sino un 150% a cómo están los precios. Esta persona pues propone un aumento del 150% del salario mínimo. ¿Genera en efecto esto mucha más inflación? Por supuesto, y me preocupa un poquito ese 150%. El venezolano debe recordar que cada vez que escuche que hay un aumento de salario mínimo y vemos que la economía está en recesión, es decir, que hay menos oferta de bienes y servicios, la inflación se va a disparar cada vez más. Un aumento del salario mínimo en una situación inflacionaria como la que tenemos tiene sentido por cierto periodo de tiempo para proteger el sueldo.
pero yo tengo que aumentar la oferta de bienes y servicios, si no, una cosa no va a compensar la otra, y por eso estamos viendo una escalada inflacionaria increíble. Ya en 2013 y 2014 tuvimos la inflación más alta del mundo, y este año probablemente ocurra lo mismo. Ahora, desde el punto de vista social, quizás, ¿quiénes están siendo más afectados por toda esta situación de los ingresos individuales en nuestro país? Bueno, obviamente quienes están siendo más afectados son quienes tienen los ingresos menores, incluso probablemente quien tiene ingresos para ni siquiera compensar, ni siquiera poder comprar o adquirir los alimentos. Personas jóvenes, quizás, comenzando a hacerse una carrera en temas en el plano de empleo, laboral. los jóvenes siempre tienen, o sea, en términos generales, si el nivel de desempleo, ponte, está en 7, los jóvenes tienen 14. En la última encuesta, en esa encuesta a la que hice referencia, que levantaron las universidades, el nivel de desempleo joven, si mal no recuerdo, estaba en 20%. Eso es una barbaridad, es una barbaridad. Siempre tienen más problemas los grupos que se llaman más vulnerables. Los jóvenes porque se están incorporando, pero también los adultos mayores. Así es. Porque ya es muy difícil emplear esas personas, el tema de que probablemente se te puedan enfermar y todas las protecciones que hay que tener adicionales. Entonces siempre los extremos suelen ser los más vulnerados. Pero yo creo que en general, o sea, mírelo como lo mires, el empobrecimiento ha sido generalizado. Y que estamos hablando, porque la inflación ataca a todos sin piedad. estamos hablando, ya que lo mencionas, del caso de los adultos mayores, de que una pensión equivale a un salario mínimo. Exacto. Es decir, esas personas de casualidad pueden comer, piensa tú en el gasto que hace un adulto mayor en medicinas. Así es. Por ejemplo, hay una carga allí importante en medicina y estamos teniendo un problema muy serio con el tema de la escasez de medicinas. Yo me pregunto, por ejemplo, yo veo constantemente la petición de gente desesperada con enfermedades crónicas que no puede ni siquiera. Entonces, eso se empata y se comienza a empastelear el tema porque allí lo que está en juego es el derecho a la vida, es ni más ni menos. ¿Qué consecuencias, además, Anabela, puede traer este aumento que es obligatorio del salario mínimo, quizás en términos empresariales? ¿Cuáles son las opciones que tiene de repente un empresario cuando tiene que aumentarle a su nómina de repente 15%? Bueno, el aumento del salario mínimo va a afectar tanto a la empresa como al sector público inclusive, porque el sector público también tiene una parte de trabajadores y un ajuste de tabulador que tiene que venir en función del salario mínimo. Entonces también el presupuesto nacional se va a ver afectado. Pero a nivel empresarial, las empresas ya están bastante asfixiadas, les cuesta llegar a cubrir costos. Tienen una ley orgánica de precios justos que limita los niveles de ganancia y limitan la posibilidad de reinvertir en la empresa. Entonces cuando sea un aumento de salario mínimo, a la empresa se le genera un costo muy importante. Una opción sería, por ejemplo, si un trabajador gana más de 3 salarios mínimos, sería el despido. Eso también afecta a la productividad de la empresa, porque si tengo un trabajador y estaba produciendo, no tendría por qué despedirlo. Entonces ya estoy hablando de que un beneficio para el trabajador va a ser que la empresa sea menos productiva, por un lado. Los trabajadores que ganen menos de 3 salarios mínimos no se pueden despedir porque están protegidos por la inamovilidad laboral, y eso tiene que ver con lo que se hablaba ahorita de que puede haber ausentismo, eso también afecta a la productividad e igualito le tengo que seguir pagando. Entonces, estas medidas, igualito que por ejemplo la Ley Orgánica del Trabajo, lo que ha hecho es que el trabajador y la empresa no sean aliados, sino que incluso en algunas ocasiones estén opuestos, estén en contra, cuando ellos deberían estar trabajando en conjunto. Y eso es terrible para el aparato productivo nacional. Todo esto quizás también pudiera repercutir, María Gabriela, en el hecho de que quizás muchos trabajadores pues no decidan entonces, como ya lo decíamos, superarse, en que muchos empleadores también entonces decidan no darle más estabilidad laboral a quienes ingresan. Ha aumentado el número de contrataciones, por ejemplo, antes que contratar personal fijo, por esto de los cambios y de la inestabilidad de todo lo que tiene que ver con el tema de los salarios. Bueno, en términos de estos sectores, digamos que a grosso modo, porque también allí estamos hablando como de agregados, pero dentro del sector informal también hay una cosa que llaman la leyenda dorada, que tiene mucho que ver con la microempresa, con los emprendedores, etcétera, que se incluye técnicamente dentro del sector informal, pero allí hay una dinámica, digamos, mucho más virtuosa.
¿ok? En Venezuela el sector informal ha decrecido, digamos, antes era mucho más elevado. En épocas de crisis él suele crecer. ¿Por qué? Bueno, porque la gente necesita redondearse, y hay estudios a nivel, no solamente en el caso venezolano, sino a nivel internacional, que en general las personas pobres de ingresos, pobreza es más que el ingreso, Así es. como bien decía, pero digamos el método estándar, un método muy tradicional. Por línea de ingreso. Es ese método, que yo creo que para trabajar las soluciones en temas de pobreza, más oculta que ayuda. Porque tiendes a ver entonces que si el problema es de ingresos, yo lo que tengo es que resolver ingresos, entonces subo salario mínimo, no sé qué, y yo he insistido en este programa, dije varias veces, la pobreza no es solo eso. Hay que generar oportunidades y hay que generar capacidades para que esas mejoras en el ingreso puedan ser sostenibles. Desde el 2007 el proyecto Pobreza, en el cual yo trabajo, viene alertando sobre el problema de que esas mejoras que se lograron por un boom petrolero puntual y no iban a ser sostenibles. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón y no es que uno se sienta muy bien con eso, todo lo contrario, pero es que es algo que ya ha sido suficientemente estudiado. Así es.